Muy bien, abra su Biblia, por favor, en Isaías 9, del 5 al 7, la lectura alternada que hemos estado teniendo hace un momento. Y vamos a continuar con el sermón del día domingo, del domingo pasado. Por eso le pusimos Cuando Dios se hace cargo 2, como una película, ¿no? Como la segunda parte, como la secuela, ¿no? del sermón, porque yo le iba a poner otro nombre, pero en realidad tenía una lógica el texto, así que vamos a hablar sobre eso, cuando Dios se hace cargo 2 o segunda parte, ¿sí? Y el texto dice así, la palabra del Señor en Isaías 9:5 dice: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú hables hoy a tu iglesia y que podamos hoy salir de aquí vivificados, transformados, desafiados por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de predicar tu palabra y también escucharlo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. Usted se habrá dado cuenta, los que siguen atentamente los sermones de aquí de nuestra iglesia, usted se dará cuenta de que comienzo con el 5 y el domingo pasado terminé en el 5. Entonces, ¿por qué? Porque no me había fijado de un detalle en el versículo 5. Usted sabe que yo como que tengo esa obsesión de ver los detalles del texto bíblico. ¿Dónde estamos? Se lo recuerdo. Estamos en medio de una crisis sociopolítica, un rey llamado Acaz, que ya les estaba mencionando también en el momento de intercesión, que no confió en la palabra del profeta Isaías, que le decía que confiara en el Señor. En el capítulo 7 y 8 de Isaías vemos que el rey Resín de Siria y el rey Peca de Israel se unieron para atacar Israel. Entonces Isaías aconseja a Acaz y le dice que no tiene que temer, que pusiera su confianza en el Señor y que le daría una señal de esperanza. Y la señal de esperanza era esa: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero Acaz no le creyó y Acaz envió mensajeros al rey de Asiria, enemigos del pueblo de Dios también. Hizo una alianza para que Asiria salvara a Jerusalén de Resín y Peca. ¿Qué pasó? El rey de Asiria hizo lo que Acaz le pidió y los derrotó. El problema es que no pasó mucho tiempo para que se dieran cuenta que eran esclavos de Asiria. Y por no haber confiado en el Señor, ahora había angustia, ahora había oscuridad, ahora había un pueblo en tinieblas que moraban en tierra de sombra de muerte, que es la primera parte del capítulo 9. Pero Dios, que se hace cargo entonces de la situación, el domingo pasado vimos que si Dios bien permite un tiempo de oscuridad y angustia en nuestra vida, la disciplina del Señor no carece de propósito y no carece de misericordia. Y decíamos también de que el Señor hace que nosotros recuperemos la alegría cuando alumbra en los cantos oscuros de nuestra vida, cuando abandonamos nuestro estilo de vida donde falta que resplandezca la luz de Cristo. Y también decíamos de que nuestro Dios trae libertad de la opresión en la cual nosotros nos encontramos, y lo hace no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Y ahí recordábamos la historia de Madián. ¿Se acuerda? De los 22,000 hombres, y el Señor le dice: no quiero 22,000 hombres, quiero. Y ahí les hace una tarea y lo reduce a 10,000. Y el Señor dijo: no, tampoco 10,000. Y ahí lo fue reduciendo y al final quedaron 300 frente al imperio de Asiria. Entonces, no importa con cuántos contamos en nuestro ejército, al final eran solo 300 en la batalla con los madianitas, y el mensaje era: teníamos que confiar en el Señor, no en nuestras fuerzas, sino en el Señor. Y nosotros terminamos el sermón ahí. Muy bien. Entonces, sigamos con la historia. Por eso, cuando Dios se hace cargo, seguimos. Erradica el símbolo de la crisis. Y eso fue lo que yo no vi del versículo 5. Porque dice el texto:
Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto manto revolcado en sangre serán quemados, dice el texto, pasto del fuego. Muy bien, cuando Dios se hace cargo entonces, y la imagen que nosotros tenemos aquí sigue siendo la misma idea, la profundiza, los calzados y las ropas de Israel manchados con sangre de guerra podrían ser los trofeos de guerra. Era una costumbre, era usual que los botines y los vestidos fueran usados como señales de victoria. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que ellos sabían que no era su victoria. Ellos sabían que era la victoria del Señor. Entonces las marcas de nuestras luchas terrenales, hermanos, y nuestra propia seguridad se contraponen a este niño nacido, a esta promesa del Señor. A veces nosotros nos queremos quedar con los trofeos de guerra de una batalla y no nos damos cuenta que en verdad no fue nuestra victoria, sino que fue la victoria del Señor. Hasta incluso con orgullo salimos de la que estábamos diciendo, yo salí de esto. Y Dios usa eso como combustible y quemará esos trofeos, y esa es nuestra esperanza. El texto dice que lo utiliza como pasto de fuego, esos botines, esa ropa manchada de sangre. Entonces, Dios no podía permitir que ellos se llevaran estos trofeos de guerra. Entonces, todo lo que nos queda, todo lo que queda de nuestras luchas sin Cristo es quemado, porque solamente el Señor es nuestro trofeo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí en el texto? Es que Dios nos asegura de que no quedará ningún rastro en nosotros de quienes nos dañaron. Quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, porque hay mucha gente que ha sido dañada de alguna u otra forma, ya sea por un sistema político y económico, ya sea por una familia, ya sea por alguien, ya sea por alguna circunstancia. Quiero decirle esto, que el Señor no solo los erradicará, sino que hará como si nunca hubieran existido. El Señor dice, serán quemados pasto del fuego. Entonces, la pregunta que yo le hice al Señor en esta semana, en estos días es, ¿Dios puede borrar las señales del mal que nos hicieron? ¿Dios puede hacer ese trabajo en nuestras vidas? Hermanos, Dios las borra en la medida que nosotros comencemos a volver a armar nuestra identidad en Él, a que reconozcamos que la victoria en nuestras vidas no son nuestras, sino que son del Señor, que lo reconozcamos como un Dios justo que pelea nuestras batallas. Entonces, conocer el carácter de Dios, al reconocer que nosotros nos equivocamos, al recurrir a nuestras asirias para combatir con aquellas cosas que nos dañan, en vez de confiar en el Señor, nosotros podemos sanar nuestras heridas. ¿Nos queda algo de la crisis? Que lo que quede entonces de nuestras crisis, que lo que queda entonces de aquellas cosas que incluso como lo estábamos aplicando el domingo pasado, de lo que queda, de lo que aún nosotros estamos reclamando en nuestro país, sean combustible para quemar los restos de quienes nos quieren hacer daño. Para nosotros es súper importante que nosotros pensemos de que Dios no es un Dios pintado del Nuevo Testamento que viene y al pecador o al pecado viene, bueno, está bien, no pasa nada, con esa túnica blanca, Jesús, todo amor. Jesús también es un Dios de justicia. Entonces, que mi trofeo sea solamente el Señor y que de esta manera el pasado deba ser erradicado para siempre. Cuando Dios se hace cargo, erradica el símbolo de la crisis, erradica nuestro pasado, aquello que todavía nos sigue haciendo daño. La segunda cosa que pasa cuando Dios se hace cargo es que Él revela la señal de la esperanza. Miren lo que dice el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Como le decía en el capítulo 7, Isaías sabía que Acaz no estaba creyendo
en la palabra de Dios y le dice, pide una señal que sea, versículo, si lo quiere ver, versículo 11, que sea algo realmente imposible, tan alta como los cielos y tan profunda como el lugar de los muertos. Me encanta esa provocación de Isaías y es una provocación también para nosotros. Ok, no crees en el Señor, no crees efectivamente que una nueva realidad es posible en tu vida, que una nueva realidad es posible en nuestro país. Muy bien, entonces pide algo realmente imposible. No pidas una pequeña cosa pequeña, así como Señor, no sé, cambia a esta persona o cambia al presidente o cambia, no sé. No pide realmente algo imposible, algo tan alto como los cielos y algo tan profundo como el lugar de los muertos. Es una provocación de parte de Isaías al rey. Quiero plantearles entonces esta idea. No nos llenemos con aires de piedad y dicen, no, es que como nosotros, el Señor sabe, el Señor es soberano, que Él haga su voluntad. Atrévase a pedir cosas que son para usted realmente imposibles. Nos falta un poco de osadía a nosotros en la fe. Y cuando digo eso como que me duele la herida aquí, pero pidamos más al Señor. Nosotros tenemos que atrevernos a pedir osadamente al Señor. No sea tímido en eso. De última, si el Señor no está de acuerdo, le va a decir que no. Pero pídalo. Y cuando hay cosas que tienen que cambiar en nuestra vida, pidámosle al Señor algo realmente imposible. Si hay algo que nosotros creemos que tienen que cambiar en nuestro país, pidámosle al Señor. Es nuestro momento con el Señor. Es el desafío profético de la palabra de Dios. Y es interesante porque con nuestros aires de piedad, no, pero ¿cómo le vamos a tentar? Es muy bueno, iba a decir bacán, pero es muy bueno como le dice Isaías a Acaz. Qué insoportables son, le dice en el versículo 13 del capítulo 7. Qué insoportables son porque no solamente tientan, no solamente no quieren tentar a los hombres, sino también y tampoco quieren tentar a Dios. Pero no, el Señor, entonces hagan lo que quieran, igual el Señor les va a dar una señal. El Señor mismo os dará una señal y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces el versículo 6 del capítulo 9 es la revelación de esa señal de esperanza. Eso es lo que nosotros estamos leyendo. No creyeron. No creyeron en ese algo imposible que estaban pidiendo. Muy bien, un niño nos es nacido, dice el texto, y el gobierno sobre sus hombros. Entonces ahí comencé a pensar porque ¿cuál es la tentación con este texto? Que va al tiro a los nombres. Rápidamente uno dice, admirable consejero, príncipe de paz. Esa es la parte que nos gusta. Pero yo fui un poquito antes. Esa cuestión de principado sobre su hombro me daba vueltas y vueltas. Quiero plantearle esta idea. Todo lo que significa los conflictos políticos, económicos y sociales que estaban sobre los hombros de la gente, ahora no estarán más sobre ellos, sino sobre este hijo que llevará toda esa carga sobre sus hombros. Nosotros estamos en un momento de estrés en este país. Muchos de nosotros hemos pasado circunstancias difíciles este año. Tenemos nuestros hombros cargados con circunstancias complejas y difíciles. Quiero plantearle esta idea. Un niño nos es nacido y Él te va a sacar ese peso y se lo va a poner encima. Por eso este niño, por eso lo paradójico de que elija un bebé. Un bebé no puede cargar todo eso. Y por eso es algo realmente imposible e inimaginable. Quiero plantearte esta idea. Tú puedes ser libre de cualquier peso que hayas estado cargando durante toda tu vida. Tú puedes ser libre de eso. Y el Señor nos dice, sí, un niño nos es nacido y el principado, porque el gobierno recaía toda esta crisis recaía sobre la gente, pero no, ahora va a recaer sobre este hijo, dice sobre su hombro. Pero es un niño.
Es un niño. Es realmente sorprendente cómo el Señor levanta un niño para liberar a su pueblo y establecer paz y justicia. Lo obvio sería que levantara un gran guerrero, ¿cierto? Lo obvio sería que levantara un gran guerrero, pero no, levanta a un niño. Y aquí está lo lindo. Regularmente el Señor utiliza como instrumento a alguien que no parece tener nada que ofrecer. Y está bueno plantearse la vida así, como algo que realmente nosotros no tenemos que ofrecer. Estamos acompañando el crecimiento de Lucas día a día, del hijo de nuestro presbítero Nicolás y Raquel. Día a día. Y ahí va, ya cumplió el año y se quiere lanzar a caminar. Y va, y como que no, y ahí todavía está con la mano de los papás. Y se quiere lanzar y no se quiere lanzar. Pero es interesante que no nos damos cuenta. Yo no me acordaba de cómo uno vive este proceso. Algunos de los que ya tienen niños más grandes me entenderán. No nos acordamos la sorpresa diaria en el cual Dios nos iba sorprendiendo con el crecimiento de nuestros niños. A mí me gusta pensar en estas sorpresas porque son milagros de Dios. Que un niño camine, que un niño aprenda a comer, que un niño aprenda a hacer sus necesidades solo, que aprenda a limpiarse. Gloria a Dios por eso. Papá ya hizo, ay, bueno. Gloria a Dios. Hermanos, son milagros del Señor. Eso no es por defecto. Son milagros del Señor. Porque hay muchos niños que no tienen esas capacidades. Cuando yo me pongo a pensar en eso, yo digo, lo que Dios está planteando aquí es imposibilidades. Lo que Dios está planteando aquí es no perder la capacidad de asombro con Dios. Sí, es un bebé y yo lo voy a hacer, dice el Señor. Es un niño, sí, es un niño, no tiene fuerza, pero yo lo voy a hacer. Por eso es algo inimaginable, por eso es algo imposible. Entonces quiero darle una vuelta al tema. Esto es algo que no existe en nuestra historia, marcada por el poder. ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Quién es el que tiene el poder? ¿El que maneja las cosas? ¿O el que tiene el dinero? El que tiene las influencias, ese tiene el poder. En nuestro mundo adulto, nosotros estamos acostumbrados a esa lógica. Que quien tiene el poder es el que se maneja bien, es el pillo. Ese es el que tiene el poder en nuestro mundo adulto. Quiero plantearle entonces lo que nos recordaba y lo que nos recuerda bien Leonardo Boff. Todo niño quiere ser hombre, todo hombre quiere ser rey, todo rey quiere ser Dios, pero solo Dios quiso ser niño. Porque el verdadero poder no reside en nuestras capacidades, reside en lo que efectivamente Dios quiere hacer a través de nosotros. Quiero plantearle aún más, quiero profundizar un poco más en esta idea. Dios se va revelando en términos absolutos, a ver si me logra seguir. Niño, hombre, rey y Dios. Todo comenzó con un niño que nos es nacido, que se convirtió en hombre, que se convirtió en rey y que fue confirmado como Dios. Dios con toda su grandiosidad, rey con toda su majestad, hombre con toda su humanidad y niño con toda su fragilidad. ¿Cómo este Dios no nos va a entender? ¿Cómo este Dios no va efectivamente ser aquel que controle nuestras vidas? Porque efectivamente es quien nos conoce, efectivamente es quien ha sentido como nosotros. Quien nos entiende, quien empatiza con nosotros. Entonces Dios viene de una manera tan profunda y tan radical y tan sorprendente que cabe en el vientre de una madre. Eso es tener poder. Eso es tener poder. Ser Dios y caber en el vientre de una madre. Eso es tener poder. Nosotros necesitamos reclamarle a nuestro corazón adulto que urgente se vuelva como niño
para que pueda disfrutar, para que pueda caminar con Dios y principalmente, a diferencia de Acaz, que aprenda a confiar en Dios. Porque ese fue el problema de Acaz, pensó como adulto, no pensó como niño. Pensó como adulto y dijo: Asiria en conjunto conmigo podemos destruir a Rezín y a Peca. Hizo sus movidas políticas y no confió en que Dios puede hacer algo realmente imposible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es que cuando Dios se hace cargo, revela la señal de la esperanza, algo realmente imposible, un Dios de poder. Y usted me dirá, ¿y los nombres? Va para el final. Los nombres va para el final. Versículo 7, tercera cosa, que cuando Dios se hace cargo, establece la prueba de su soberanía. Miren lo que dice versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este pasaje es uno de los pasajes más bellos y más expresivos del Antiguo Testamento, que refleja la alta tradición e ideología monárquica que tenía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía un sueño. El pueblo de Dios soñaba con la futura restauración del poder y la gloria de la casa de David. Y aquí nosotros estamos frente al anuncio de un heredero. Y toda esperanza en las promesas de la unificación de los reinos del sur y el norte, el reino unido otra vez, la gloria del reino monárquico otra vez, como en los tiempos del rey David y el reino del rey Salomón, ahora puede ser posible nuevamente. Ahora puede restaurarse, ahora puede cumplirse. ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo aplico a la vida de la iglesia? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Qué sueña usted para sí mismo? ¿Qué sueña usted para su iglesia? ¿Qué sueña usted para su familia? ¿Qué sueña usted para su país? Dice el texto en otra versión, dice: su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Y me seguía dando vueltas y encontré que esta figura es la figura de una coronación. Comencé a ver en YouTube algunas coronaciones, el momento de la coronación, y siempre dicen frases. Y esta es una frase, hay un comentarista que dice esto, que esta es una frase de una coronación. Y dice así: entonces, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Esa es la idea del texto. Entonces, un solo reino era la expectativa del pueblo de Dios. Por eso la fuerza del texto aquí dice: sobre el trono de David y sobre su reino, un solo reino. Esto es algo imposible, hermanos. Un niño uniría al pueblo de Dios. Algo imposible, algo impensable. Cambiar la realidad. Yo quiero plantearles eso, porque eso es lo que me está dando vuelta en la cabeza en todas estas semanas de crisis. ¿Será posible cambiar nuestra realidad? Como que la cosa ya va decantando. Yo le dije el domingo pasado, si yo tengo un miedo, es que después de esto nada cambie. Nada cambie en Chile, nada cambie en nuestras familias, nada cambie en nuestra ética, nada cambie en cómo nosotros somos como iglesia. Ese es uno de nuestros grandes miedos. Bueno, es imposible para ellos que alguien venga a unir al sur y al norte. Es imposible para ellos. Como es imposible para nosotros imaginar, por ejemplo, otra realidad económica en el país.
otra realidad política en el país. ¿Cómo? Hermanos, muchos imperios han caído. O sea, pensemos, Roma. Estamos hablando de cientos de años como imperio. Babilonia, Egipto. Uno incluso podría decir con ánimo de, yo sé que me van a tirar mucho, pero cuando uno dice la gran madre Rusia, ¿se acuerda de esas películas yanquis que nos decían, ¿no? La gran madre Rusia y la Guerra Fría cayó. Y cuando nos dicen, no, Estados Unidos y todo, ¿por qué no puede caer? ¿Estados Unidos es el símbolo del cristianismo acaso? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, cierto? Sea de la postura que usted sea, no se compre ningún imperio terrenal. Ese es el punto. Sea de la postura que usted sea de la ideología que usted sea, no importa. No se compre ninguna ideología, ningún imperio terrenal. Porque si no se está comprando que lo imposible no es posible. Entonces ahí está. Había un grupo frustrado. Y yo me incluyo ahí. Hay un grupo de exiliados de Israel en Jerusalén, un remanente fiel ahí. Pero que estaban frustrados ellos. Porque ellos veían la imposibilidad práctica de lograr este ideal. Como nosotros cuando no vemos otra salida a la situación en la que estamos. Y aquí viene lo interesante y con esto voy terminando. Que ese grupo que sabe que esto es imposible, ¿sabe lo que grita? Gritan la última parte del versículo 7. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué lindo. Y aquí Jehová de los ejércitos no es Jehová de los ejércitos de Asiria, de Siria, Israel. El Jehová de los ejércitos celestiales, el controlador del universo, que los imperios terrenales son pequeños. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sería un milagro, no es una promesa. Solo un milagro puede traer la luz, puede restaurar la alegría, puede restablecer el poder, puede traer justicia y la autoridad del rey. Solo un milagro puede hacer eso. Yo le quiero pedir ese milagro o ese regalo de Navidad al Señor. Señor, sorpréndenos. Y si tiene que haber un cambio en mi vida, aquí estoy, Señor. Si tiene que haber un cambio en mi familia, aquí estoy, Señor. Si tiene que haber un cambio en Chile, aquí estoy, Señor. Si tiene que haber un cambio en el mundo, aquí estoy, Señor. Porque no estoy aferrado a este mundo, sino estoy aferrado a tu voluntad, sea lo que tú quieras. Si nosotros no confiamos en eso, hermanos, la Biblia está hablando de otra cosa. Yo le quiero pedir al Señor, Señor, yo no quiero perder la esperanza y no quiero perder la capacidad de asombro. Por eso entonces el niño tiene los nombres que tiene. Por eso entonces no son nombres, son títulos que expresan la esencia de este nuevo rey. En esta Navidad nace un admirable consejero. El niño será un gran estratega para los tiempos de guerra porque orquestará una maravillosa victoria para su pueblo, pero velará también por el bienestar de su pueblo. Dios fuerte. ¿Sabe lo que dice en el original? Literalmente, Dios es un guerrero. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza tan grande que puede absorber todo el mal que pudiera surgir. Está lleno de fuerza para regir y lleno de fuerza para pelear. Dice Padre eterno. Me detengo para quien le guste la exégesis. No es compatible Padre eterno con Jesús. Jesús no es nuestro Padre. ¿No le parece raro? Nunca se ha preguntado eso. Yo me pregunté esa semana. Jesús nuestro Padre no es. Jesús no es nuestro Salvador. Pero nunca se lo ve como Padre. Lo interesante aquí que en el texto es que si pensamos en el Mesías como nuestro Padre, nosotros sí pensamos en el Mesías como nuestro Padre, pero estaría por encima de todos los tiempos. Por eso hay un himno que nosotros cantamos que es Padre de la eternidad.
Es decir, es alguien quien gobierna los tiempos y nada escapa a su control. El Padre de la eternidad. Jesús es el Padre de la eternidad que está por encima de los tiempos y Él controla la historia. Príncipe de paz, el que ha sido elegido como el precursor y quien va a establecer y mantener la paz, el shalom en medio de la crisis. El reinado de paz de este niño contrasta con el reino caótico de Acaz. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Aquí hay una progresión lógica. Tenemos que ir reconociendo a Jesús en este niño. Entonces yo le quiero invitar a que en esta Navidad, en este Adviento, usted vaya reconociendo estos títulos y vayan tomando sentido para su vida estos títulos. Que podamos decir, un niño nos es nacido. Y si se llama Jesús, Jesús, tú eres mi estratega para los tiempos de crisis. Jesús, tú eres mi Dios guerrero que pelea mis batallas. Jesús, tú eres el Padre de la eternidad que nos cuidará en cada momento de nuestra vida y de nuestra historia. Jesús, si tú eres ese niño, tú eres el que trae paz, el shalom que nosotros necesitamos. Que nazca Jesús en tu corazón, que nazca Jesús en Chile, que nazca Jesús en nuestras familias, que nazca Jesús en nuestra historia. Que el Señor nos rebendiga. Oremos. Gracias, Señor, porque confiamos en ti y porque no estamos amarrados a ningún tipo de ideología o postura terrenal. Estamos, Señor, dispuestos siempre a ser sorprendidos por la venida de tu reino en medio de nuestra historia, en medio de la historia personal, familiar, nacional, eclesial. Gracias, Señor, porque si tú nos sigues sorprendiendo, nosotros aún más contaremos tu historia a quien lo quiera escuchar. Gracias, Señor, porque no te restringes a nuestra historia. Tú estás por sobre nuestra historia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.